Hay que hablar más de Cristo. Cuando yo era joven y que andábamos, y muchos igual que yo andaban buscando un lugar en alguna empresa, llenábamos un papel que se llamaba o se llama solicitud. Aquí en Estados Unidos le dicen una aplicación. Y venía allí que escribiésemos el nombre y apellidos, fecha de nacimiento, qué estudios tenía uno, etcétera, etcétera. Pero había un renglón que decía religión. Y allí yo escribía cristiano. Y otros escribían metodista, católico, escribían adventista, presbiteriano, etcétera. Pero ¿por qué esos nombres? ¿Por qué metodista? ¿Por qué bautista? ¿Por qué presbiteriano? Y yo escribía cristiano. Y luego me preguntaban, bueno, sí, cristiano, pero ¿de qué religión? ¿Religión de Cristo? Y dice, ¿qué iglesia? La iglesia de Cristo. ¿Cuál es esa? Bueno, la cosa es que en las Escrituras se menciona la palabra cristiano. Y la iglesia tenía algunos 15, 25 años a lo más, que había sido establecida allá en Jerusalén por nuestro Señor Jesucristo en aquel Pentecostés, después de la muerte en la que Él había sido crucificado. Y de allí empezó su expansión de acuerdo con el designio de Dios. Me seréis testigos, había dicho Jesucristo a sus apóstoles aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y más adelante viene la persecución de la iglesia allí en Jerusalén, y los cristianos salen de allí huyendo porque algunos pues eran castigados, incluso hasta muertos algunos. Y dice la Escritura que por donde ellos iban, anunciaban el evangelio del Señor, Hechos 8:4. Pero todavía no se les denominaba cristianos. Se les decía de ese camino, y creían incluso que era alguna herejía, principalmente los judíos. Bueno, la iglesia se expandió y llegó a Siria. Y allí en una ciudad que se llamaba Antioquía de Siria precisamente, estaba un hombre llamado Bernabé, y este hombre va a Tarso, y de allí invita a otro hombre que se llama Saulo. Y dice la Escritura que lo trae a Antioquía, y ahí estuvieron por un año predicando. Y pues el evangelio se extendió. Dice en Hechos 11:26, y los discípulos fueron llamados primeramente en Antioquía cristianos. Probablemente sería una manera despectiva de hablar de los discípulos del Señor, o como un apodo, como algo denigrante quizás, pero que terminó por ser algo fabuloso, ¿verdad? Algo por el cual debemos de tener y sentir mucho orgullo de ser cristianos. Ser cristianos. Aparece también allí mismo en primera de Pedro, ¿verdad? Si alguno padece, ¿verdad?, por causa de algún delito, pues se lo merece, ¿verdad? Pero dice la Escritura, si alguno padece como cristiano, dé gloria y honra a Dios, ¿verdad?
En otra ocasión, el apóstol Pablo ya no es Saulo de Tarso, ahora es el apóstol Pablo, había sido hecho prisionero en Jerusalén y como había un complot para matarlo, es sacado de allí por unos romanos, por el ejército romano, y es llevado a Cesarea. Y ahí en Cesarea está 2 años. Y algunos se extrañaban de por qué está este hombre preso, ¿verdad? Si no ha cometido delito. Y le interrogan o hablan con él, entre ellos un rey llamado Agripa, un bisnieto de Herodes el Grande, y hablan con él y Pablo aprovecha el tiempo y les predica el evangelio, les predica de Jesús y le pregunta a Pablo a este hombre Agripa, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y aquel hombre contesta, por poco me persuades a ser cristiano. Bueno, ahorita estábamos cantando un himno, háblame más de Cristo. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Y nuestra lección en esta mañana es, ¿por qué ser cristiano? ¿Por qué ser cristiano? Ya la Escritura nos dice que a los discípulos se les llamó cristianos, ¿verdad? Primeramente en Antioquía. Y la palabra discípulo significa una persona que sigue a un maestro o que sigue sus enseñanzas. Eso es un discípulo. Cuando la iglesia está expandiéndose, pues ya Cristo no estaba en la carne con ellos. Él había sido muerto, había sido sepultado y había resucitado. Y había aparecido por 40 días a los discípulos allí en Jerusalén y en Galilea. De tal manera que él asciende al cielo, es llevado al cielo y les había dado las últimas instrucciones de que predicaran el evangelio. Y ahí en Lucas 24, versículo 45, 46 y 47, ¿verdad? Menciona el evangelio de Lucas que el Señor les abrió el entendimiento a sus apóstoles, a los discípulos, ¿verdad? Y les dice, así era necesario que el Cristo padeciese y que fuese de los gentiles y de los gentiles y de los judíos y que fuese muerto, crucificado, pero al tercer día resucitaría, y resucitó. Y dice que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, ¿por qué ser cristiano? ¿Por qué ser cristiano? Una razón básica, una razón fundamental es porque Dios quiere que todos sean salvos. Todos, es decir, todo el mundo. Así como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sin embargo, Pedro, escribiendo su segunda carta a la iglesia en la dispersión, y les escribe porque algunos empezaban a tener conflictos con las enseñanzas y habían entendido mal acerca del advenimiento de Jesucristo, ¿verdad? Y decían, pues todas las cosas siguen igual desde que la creación para acá. Y el apóstol Pedro escribe, el Señor no retarda su promesa. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios fue paciente contigo, Dios fue paciente conmigo. Y me hablaron de Cristo insistentemente, nos hablaron de Cristo y un día le aceptamos
como el Hijo de Dios, lo confesamos como el Hijo de Dios, nos arrepentimos, ¿verdad? Y fuimos bautizados. Y el Señor nos añadió a su iglesia. Dios es paciente contigo. Pablo escribe a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 2, el apóstol Pablo está recomendando, no recomendando, más bien está mandando que los cristianos, que la iglesia haga rogativas al cielo. Es decir, ruegue, haga oración para que todo el mundo pueda vivir de una manera quieta y reposada. Y esto es lo que necesita en nuestros tiempos el mundo, vivir de una manera quieta y reposada. ¿Qué es lo que miramos de lo que sucede? Pues que un hombre entró a un lugar y entró con una ametralladora y empezó a disparar y murieron varios. Que en una escuela un jovencito llevó también muchas armas y mató muchos, ¿verdad? Y esto se ha oído por muchos años aquí en Estados Unidos. En México igual, en todo el mundo. Es decir, no viven de una manera quieta y reposada. Bueno, la iglesia, nosotros debemos de rogar a Dios por esos gobiernos corruptos, jueces, autoridades, policías, que en México la gente normalmente le tiene miedo a la policía. No, es que voy a ir yo a la policía a decir que me robaron o que me asaltaron. No, mejor prefiero que quede así. Entonces, el apóstol Pablo está pidiendo esto. Y dice el versículo 3, ¿verdad? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es bueno que pidamos, que roguemos por las autoridades, por los que están en eminencia, por nuestros jueces, por aquellos que son guardianes del orden. Debemos de orar por ellos. Porque dice en el versículo 4 que Él quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Quién quiere eso? Dios quiere eso, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo van a venir al conocimiento de la verdad? Necesitamos predicarles. Necesitamos predicar a nuestros familiares, a nuestros hermanos, hermanas, nuestros padres, a nuestros primos, a nuestros sobrinos, a nuestros vecinos. Necesitamos predicar y debemos de orar para que haya paz y vivamos de una manera reposada. Que todos los hombres vivan en piedad y en honestidad. Por eso es que hay que orar por todos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Una vez más, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nuestro Señor Jesucristo les había dicho a los judíos en su ministerio: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos dijeron: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, somos libres. Y a lo mejor hoy en estos tiempos alguien puede decir: pues yo soy libre, puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Es cierto, ¿verdad? Pero no eres libre, eres esclavo del pecado. Y Dios quiere que tú te salves del pecado, porque el pecado te separa de Dios, como nos separaba a nosotros antes de aceptar a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros seamos salvos. En una ocasión el Señor en su ministerio iba rumbo a Jerusalén y estaba pasando por Jericó. Lo leemos allí en Lucas capítulo 19, del versículo 1 hasta el versículo 10. Y había un hombre de los publicanos, principal entre ellos, un hombre muy rico que se llamaba Zaqueo.
Y él había oído hablar de Jesús. Y oye que está pasando por Jericó. Y él sale de su casa y va a la calle para verlo. Él quiere saber quién es, quiere conocerlo, quiere verlo físicamente. Pero desafortunadamente para él era un hombre chaparrito y no puede verlo por la gente que está delante de él, ¿verdad? Y corre y se sube a un árbol, a un sicómoro. Y allí, cuando ve que pasa Jesús, lo ve a Jesús. Pero no solamente lo ve, sino que Jesús ve a Nicodemo y le habla y le dice: baja de ahí, porque es necesario que pose hoy en tu casa. Qué gran triunfo tuvo este hombre, Zaqueo, que no le importó su riqueza, que su orgullo quedara por los suelos. Un hombre ya formal y rico, subiéndose a un árbol como un niño, como un jovencito. No le interesó eso a Zaqueo. Y él baja y recibe a Jesús en su casa. Por supuesto, el Señor sufre reproches de los fariseos, de los saduceos, pero el Señor dice: también Zaqueo es hijo de Abraham, y hoy la salvación ha venido a su casa. Hay mucha gente hoy que quizás haya oído de Jesús, pero no le conoce. Y no le puede conocer porque no se le ha hablado de Jesús, no se le ha hablado de la Biblia. Allí en la Biblia conocemos a Jesús. Conocemos lo que Él es, lo que Él hizo. Conocemos su amor para con nosotros, para la humanidad. Y esto es lo que hay que llevar y decir al hombre. ¿Por qué ser cristiano? Ser cristiano porque se necesita, o Dios quiere que todos sean salvos. ¿Por qué ser cristiano? Pero ¿por qué ser cristiano más? Porque la salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús. Él en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y versículo 9, dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ya había dicho él, o va a decir más adelante: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. En una ocasión, cuando la iglesia tenía unas cuantas semanas, quizás unos 2 meses a lo mejor, de haberse establecido ahí en Jerusalén, Pedro y Juan van al templo como a las 3 de la tarde, a la hora novena, la hora novena de la oración, que para nosotros sería como las 3 de la tarde. Y allí está un cojo de nacimiento en la puerta. Los familiares lo ponían allí para despertar el sentimiento de la gente y depositarse monedas para poder tener él qué comer y qué vestir y todo lo necesario. Pero Pedro y Juan se acercan con ellos y le dicen en el nombre: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te doy. Lo que tengo te doy, le dice Pedro. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ya que el hombre se levantó. Y esto causó asombro allí a la gente, a todos los religiosos, ¿verdad? Y Pedro predica el evangelio y predica de la resurrección y del Señor, y las autoridades del templo, ¿verdad? No se sintieron muy contentas con ello, ¿verdad? Y como ya era tarde, lo único que hacen es echarlos en la cárcel. Y otro día lo sacan y viene
el sumo sacerdote, viene el Sanedrín, las autoridades máximas de los judíos. Las autoridades vienen ahí con ellos y demandan de ellos con qué autoridad, en qué nombre hacen estas cosas. Y Pedro predica. Dice, este hombre que ustedes están viendo y que era cojo de nacimiento, no se puede negar, ¿verdad? Dice, el que lo sanó es ese que ustedes mataron hace unas semanas atrás o unos meses atrás. Y en el versículo 12 de Hechos 4, el apóstol Pedro dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, la salvación se encuentra solamente en Jesús, no en otro ser como se pueda pensar o pueda decirse. No hay, solamente el Señor. Además, por medio de Jesús somos salvos. El apóstol Pedro escribe su carta, ¿verdad? Una cita que hemos leído constantemente, 1 Pedro capítulo 1 y versículos 18 en delante, ¿verdad? Donde menciona el apóstol Pedro cómo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Es decir, vivíamos solamente por el día y por lo que pudiéramos disfrutar, pero nada que tuviese que ver con las cosas de Dios. Era una manera vana. ¿Para dónde íbamos? Íbamos a la condenación, íbamos a ser condenados por siempre, por la eternidad. Pero alguien nos habló de Cristo. Háblame más de Cristo, cantábamos hace unos momentos. Nos hablaron de Cristo a todos los que estamos aquí. Y estamos hablando de Cristo. Y estamos cantando también de Cristo. Y fuimos, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Rescatados no por materiales o por cosas valiosas como el oro o la plata, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a vosotros en estos postreros tiempos por amor. No fue el que el Señor viniese a este mundo, no fue algo, un plan, como ahora le llaman, un plan B. Había un plan A y falló, entonces un plan B. No, el Señor estaba en el designio de Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Antes de la creación del universo, ya Cristo estaba en el designio de Dios que vendría a este mundo para morir por nosotros, para rescatarnos. La salvación está en Cristo. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 3 y versículo 27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La palabra revestido, ¿verdad?, significa volverse a vestir, poner otra ropa. En un estudio que tenemos entre semana, hablamos de los sacerdotes, estábamos hablando del tabernáculo, y cuando los sacerdotes entraban a lo que era el tabernáculo, tenían que vestirse, poner su ropa de sacerdotes. Tenían que cumplir lo que Dios había determinado en cuanto a su vestimenta. Bueno, nosotros estábamos vestidos antes, vestidos del mundo. Solamente nos interesaban las cosas mundanas. Pero cuando nos hablaron de Cristo y cuando le obedecimos, fuimos revestidos. Es decir,
nos volvimos a vestir, pero ahora de Cristo. Y de esta manera, tú también puedes ser revestido de Cristo. Tú que no has aceptado al Señor, que solamente has oído hablar, que a lo mejor estás como Zaqueo, le quieres conocer, pero nada más has oído de él, pero no le conoces porque no te has acercado a las Escrituras, porque no en donde tú te reúnes, a lo mejor, aunque eres religioso, seas religioso, realmente no te presentan a Cristo como está en las Escrituras. El domingo anterior hablábamos de eso, ¿verdad? El mundo está en tinieblas. El mundo oye otros evangelios. Y dice el apóstol Pablo, no que haya otro evangelio, sino hay algunos que os perturban, queriendo pervertir el evangelio de Cristo. Mutilan y toman una parte de un versículo y enseñan cómo se pueden salvar, cómo se puede salvar la gente, pero no enseñan el plan que está en la Biblia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Cristo estableció su iglesia y Él quiere que todos seamos cristianos. Todos, que todos sean salvos. Dios no quiere que ninguno perezca, mencionaba hace unos momentos. Todos, necesita que todos, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Revestidos de Cristo, porque en Cristo encontramos las bendiciones. ¿Por qué ser cristiano? Porque las bendiciones espirituales están en Cristo. Miramos, ¿por qué ser cristiano? Es la pregunta. Y el primer punto fue, Dios quiere que todos se salven. El segundo punto es, ¿por qué ser cristiano? Porque la salvación se encuentra solamente en Cristo. ¿Por qué ser cristiano? El tercer punto es porque las bendiciones espirituales están en Cristo. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1 y versículo 3 y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol Pablo no está hablando de bendiciones materiales, físicas. Esas vienen por añadidura cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Allá en el Sermón del Monte el Señor lo menciona en el capítulo 6, versículo 33 y 34. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero en el evangelio tergiversado, en el que inquietan, en el que perturban, se predica el evangelio de la prosperidad. Pero no, lo que nos debe de interesar son las bendiciones espirituales. Son muchas las bendiciones espirituales que podemos gozar. Una de ellas es el perdón de pecados. El perdón de pecados. Lucas 24:47, que mencionamos hace unos momentos, nuestro Señor Jesucristo ordena y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque los pecados son los que separan al hombre de Dios. Isaías 59, versículos 1 y 2 y 3. El pecado nos separa de Dios. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Y Dios quiere que tú procedas al arrepentimiento, que te arrepientas de tu vida. En el versículo 7 de Efesios 1, menciona ahí, ¿verdad?, que encontramos que la sangre de Jesucristo nos limpia de los pecados, ¿verdad?
En Romanos capítulo 8 y versículo 1, el apóstol Pablo escribe: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, el que está alejado de Cristo, que no ha obedecido, si sigue así, la Escritura dice que será condenado. Y eso debería de hacernos reflexionar, hacer reflexionar a aquellos que no han obedecido el Evangelio. Necesitan escudriñar las Escrituras. El Señor Jesucristo lo mandó, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y versículo 11, el escritor dice de Berea, de los de Berea, el apóstol Pablo había huido de Tesalónica porque le querían perjudicar, le querían golpear, le querían matar, y él se va a Berea, y allí en Berea predican el Evangelio él, Bernabé, Timoteo, Lucas. Y dice la Escritura: y estos, hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron el Evangelio con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas que enseñaban aquellos hombres eran así. Y esto es lo que falta hoy. Esto es lo que falta hoy. La gente necesita escudriñar las Escrituras. Esto que dijo este hombre que me está enseñando, ¿eso dice la Biblia? ¿Eso dice la palabra de Dios? ¿O solamente la voy a aceptar porque él está diciendo que así dice la Biblia? No, debemos de cerciorearnos nosotros mismos. Debemos de investigar, debemos de meditar. Además nos pueden enseñar mal. En primera de Juan capítulo 4 y versículo 1, ¿verdad? El apóstol Juan menciona ahí, ¿verdad?, que muchos falsos profetas han salido por el mundo y arrastran gente tras de ellos y les exigen y les piden y son enriquecidos por los feligreses, pero no predican la doctrina en su pureza. Parte de las enseñanzas del Nuevo Testamento son las que predican. Cree en el Señor Jesucristo y ya eres salvo, pero no, eso la Escritura no lo menciona. Hay que leer el texto y el contexto, el alejado y el cercano. Hay que ver todo eso. Muchos dicen: no es necesario el bautismo para la salvación. Y la Escritura menciona el bautismo que corresponde a esto ahora, nos salva. 1 Pedro 3:21. ¿Por qué están tan seguros de que lo que se les dice en esos grupos religiosos en donde van, que así es? Necesitamos hablar de Cristo para que el mundo pueda vivir de una manera quieta y reposada, para salir de compras o salir a divertirnos de una manera sana y sin tener el sosiego de ¿estaremos seguros aquí? ¿O vendrá alguien desequilibrado y empezará a dispararnos? ¿Las autoridades harán justicia conmigo? Ese juez dejó a ir a un criminal que porque faltó allí algo en la acusación y no procedía la acusación, y por lo tanto fue dejado libre aquel asesino de mujeres, aquel violador de niños. Esto está sucediendo.
no es algo que se invente, es algo que es la vida de cada día. Necesitamos hacer oración. Las bendiciones espirituales están en Cristo. Y son muchas las bendiciones. No hay condenación, es una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas todas nuevas. Cuando nosotros morimos al pecado, somos sepultados en las aguas del bautismo y recibimos el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Nueva vida, nueva vida. Bendiciones espirituales. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, leemos: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, y esto no de voluntad de varón, de carne ni de sangre, sino de Dios. Nacemos de Dios. Así se lo propone el Señor Jesucristo a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino, le dijo el Señor a Nicodemo. ¿Cómo obtener esas bendiciones espirituales? ¿Por qué ser cristiano? Ya mencionamos, porque Dios quiere que todos se salven. ¿Por qué ser cristiano? Porque la salvación solamente la encontramos en Cristo Jesús. ¿Por qué ser cristiano? Porque las bendiciones espirituales están en Cristo. ¿Y cómo obtener esas bendiciones espirituales? Primeramente, reconocer que somos pecadores. Somos pecadores. Cuando empecé a oír yo el Evangelio, que me decían que tú eres pecador, ¿verdad? Yo no soy pecador. Yo me consideraba que estaba bien delante de todos, ¿verdad? Pero no era así. Conforme vamos conociendo el Evangelio, vamos mirando dónde estamos. Por eso el Señor les dijo a los discípulos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de ser esclavos del pecado, de estar atados a Satanás, de que él gobierne nuestras vidas. Necesitamos quitar eso. Ya Dios le había dicho esto a Caín: he aquí el pecado está a tu puerta, pero tú te enseñorearás de él. Nosotros nos enseñoreamos del pecado y decimos: no, apártate. Oramos a Dios, recordamos la palabra, cuando vienen los malos pensamientos, cuando vienen las cosas que Satanás se alegra cuando estamos en ello. Debemos de recordar la palabra de Dios para saber que Cristo está en nosotros. Debemos entonces, o debe el hombre reconocer su pecado, saber que está mal delante de Dios. No hay hombre justo, dice Eclesiastés, ¿verdad? No he conocido un hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 3 y versículo 10 en delante: no hay justo ni aun uno. Todos a una se desviaron, se hicieron mentirosos. No hay quien busque a Dios. Hay veneno de áspide en el hombre. No buscan a Dios. Solamente quieren hacer el mal, que solamente quieren satisfacer su propio orgullo. Pero el pecado, ¿verdad?, nos separa de Dios. Entonces hay que oír el Evangelio. Háblame más de Cristo, cantábamos. Hay que hablar de Cristo.
hay que hablar. La fe viene por el oír, Romanos 10, versículo 17. Hay que creer en Jesucristo. En Hechos capítulo 8 y versículo 12, ¿verdad? Cuando lo iban huyendo, llegaron a Samaria y le predicaron y allí creyeron en Jesucristo. Juan 8:24, el Señor les dice a los discípulos: si no creéis en mí, en vuestros pecados moriréis. No creían en Jesucristo, no le aceptaban. Y la gente hoy no cree en Jesucristo, no le acepta, o creen de una manera solamente en la mente. Ah, sí, la Biblia viene allí de Jesús, que es el Hijo de Dios. Ah, sí, sí es cierto. Pero no creen que lo que Él hizo en su sacrificio, lo hizo por ellos, lo hizo por nosotros, lo hizo por todo el mundo, para salvarnos. Necesitamos arrepentirnos. Es necesario arrepentirse. El apóstol Pablo, ¿verdad?, predicando en Grecia, en Atenas, ¿verdad?, cuando lo llevan al Areópago, y allí predica un tremendo sermón, ¿verdad?, y les habla: ¿verdad?, ustedes son muy religiosos, mirando vuestros santuarios, hallé un nicho dedicado a un Dios no conocido. Y hoy la gente es muy religiosa, pero creen así como los griegos, ¿verdad?, como los atenienses. Dice: a ese Dios al que ustedes no conocen, es al que yo predico. Y les da el sermón. Y termina el sermón en el versículo 30 de Hechos 17. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Es decir, Cristo murió por ti y necesitas confesar, aceptarlo en tu corazón. Necesitas arrepentirte. Necesitas iniciar una nueva vida, y esto es muriendo al pecado. Necesitas ser bautizado. Cuando en Pentecostés se predicó el Evangelio, se predicó acerca de Cristo, mucha gente, había miles de gentes, y como 3,000 lo aceptaron. Ahí está en el libro de los Hechos, capítulo 2, el sermón que predicó el apóstol Pedro. Versículos atrás dice que la gente oía a los apóstoles hablar de las maravillas de Dios. Y Lucas, ¿verdad?, está narrando la predicación del apóstol Pedro. Cuando terminó Pedro su predicación, ¿verdad?, la reacción de los que aceptaron, los que creyeron, los que se dieron cuenta de cómo estaban delante de Dios, le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y como 3,000 lo hicieron. Y en el versículo 41 y en el versículo 47 de Hechos 2, dice la Escritura: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y de ahí en adelante se empezó a predicar el Evangelio. Se hicieron los discípulos. Se les hablaba a esos que andan en ese camino. Los que andan en esa herejía, decían los judíos. Y como ya se predicaba y se hablaba mucho de Cristo, en Antioquía les empezaron a llamar cristianos. ¿Por qué ser cristiano? Porque ser cristiano significa ser discípulo de Cristo. ¿Qué es discípulo? ¿Qué significa discípulo, la palabra discípulo? La palabra discípulo significa ser uno que sigue
a su maestro o que sigue las enseñanzas de su maestro, si no está en ese momento con él. Cristo ya no está físicamente con nosotros, pero está su doctrina, está su evangelio, está la palabra de Dios. ¿Por qué ser cristiano? Porque Dios quiere que todos se salven. Si hay alguno aquí que no es salvo todavía, Dios quiere que tú te salves. Dios quiere que tú te salves, porque la salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús. ¿Por qué ser cristiano? ¿Verdad? Porque las bendiciones espirituales, el perdón de pecados, nuestro nombre escrito en los cielos, que podemos participar con gozo de todas las cosas y muchas, innumerables bendiciones espirituales, no bendiciones materiales. La Biblia no está hablando de ese tipo de bendiciones. La Biblia habla de esas bendiciones. Dios hace que el sol salga sobre malos y buenos y el sol y la lluvia caiga sobre justos e injustos. Pero en cuanto a las bendiciones espirituales, estas se encuentran en la iglesia, no fuera de la iglesia. El perdón de pecados está dentro de la iglesia. El nombre nuestro anotado en el libro de la vida está en la iglesia. Para que nos demos una idea, para terminar, recordemos nosotros el arca de Noé. ¿Quiénes eran salvos en el arca de Noé? Los que estaban dentro del arca, no los que estaban fuera cuando empezó el diluvio. Los que quedaron fuera perecieron, murieron. Llovió 40 días y 40 noches para que todo ser que había sido criado por Dios pereciese. Dios, por medio de Jesucristo, estableció su iglesia y solamente los salvos están en su iglesia. Fuera de la iglesia no hay salvos. Necesitas estar dentro de la iglesia. La invitación es la palabra de Dios. Cantamos un himno. Vamos a cantar en esta mañana el himno 243. 243.